Grabando. No, pero bien, bien. Hola Iglesia, bienvenidos a casa y bienvenidos a Iglesia en línea. Qué alegría tan inmensa que estén nuevamente con nosotros. Esperamos que hayan tenido una semana grandiosa y que de mejor manera de culminar esta gran semana que escuchando y aprendiendo la palabra de Dios. Ahora quiero que me acompañes en este momento de oración. Señor Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por este día más de vida que nos has regalado. Te pedimos que seas bendiciendo a cada una de las personas que están mirando esta prédica y de igual manera ponemos en tus manos esta prédica que sea guiada por tu Espíritu Santo para tu gloria y honra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Ya que estamos listos, empecemos con nuestro servicio el día de hoy. Sí, Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es, creo que resucitaste, que nos levantarás, creo en el nombre de Jesucristo.
Bienvenidos a casa, muy felices de estar nuevamente en línea con ustedes. Hoy quiero comenzar haciendo una pregunta. Si tuviéramos la oportunidad que Jesús nos dijera y nos hiciera una pregunta, y la pregunta sería la siguiente: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué responderías? ¿Cuál sería esa respuesta que tú harías a esa pregunta que nos hiciera nuestro Señor Jesús? ¿Qué quieres que haga por ti? Entonces quiero que hoy tengan presente esa pregunta durante toda nuestra línea de predicación que vamos a hacer hoy, y al final todos vamos a tratar de responder. Para eso quiero que vayamos al libro de Marcos capítulo 10 verso 46, que dice lo siguiente: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, porque él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llamo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y al ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y ese día recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén y amén. Muy bien, este pasaje nos presenta al Señor Jesús en su último viaje a Jerusalén, y dice que él iba hacia Jerusalén, pasando por Jericó. Saliendo de Jericó se encontró con un hombre llamado Bartimeo. Primeramente vemos al Señor Jesús deteniéndose en el camino para atender a un hombre llamado Bartimeo. Este hombre era ciego, pobre y mendigo. Ahora quiero recordarles que en los días del Señor esto era una gran calamidad. Ser ciego era una enfermedad y es un gran inconveniente en cualquier época de la vida. Así que Bartimeo no solo había tenido que vivir hasta ese momento una vida muy limitada debido a su ceguera, sino que también tenía que vivir y vivió una vida muy solitaria. Bartimeo estaba condenado a ser un mendigo por el resto de su vida, rechazado por una sociedad en la que muchos la veían como un hombre abandonado bajo la ira y la maldición de Dios. Hasta ese día que pasó por Jericó. Dice la Biblia que había un hombre llamado Bartimeo, ciego, que estaba sentado junto al camino mendigando. Este ciego estaba junto al camino y viene a ser un prototipo de las personas que son religiosas pero que están ciegas. Por tal motivo no están en el camino, se encuentran junto al camino. En otras palabras, son aquellos que practican ritos, asisten a la iglesia, entonan alabanzas, piden oración, asisten a los grupos pequeños, pero aún no son parte del camino, están junto al camino, ya que no han adquirido, no hay un compromiso en la vida de ellos con Jesús. En la vida cristiana, una cosa es estar junto al camino y estar en el camino. Estar junto al camino son aquellos que juzgan, que critican a los demás, critican la iglesia, critican todo. Pero cuando alguien está dentro del camino, dentro de la obra, no hay tiempo para criticar, no hay tiempo para escuchar el que dirán, porque están enfocados en la obra de Dios y en la obra del reino de Dios. ¿Qué hacía Bartimeo junto al camino? Es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué estaba haciendo Bartimeo junto al camino? ¿Buscaba ayuda de otros? ¿No podía valerse por sí solo? ¿Pedía que la gente le diera alguna moneda? Y cuando alguien, mire, escuchen bien, cuando alguien está en el camino, no necesita de una moneda. Sabe dónde está su provisión y acude a Dios porque Él es su proveedor. Recordemos que Juan 14:6 nos dice lo siguiente: Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad
y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Bartimeo estaba junto al camino mendigando. Y el verso 47 nos dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo estaba junto al camino, pero levantó la voz y clamó por misericordia. Bartimeo creyó que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios para establecer su reino en la tierra. Por eso comenzó a gritar por misericordia. La Biblia dice lo siguiente: clama a mí y yo te responderé. Cuando los hijos de Dios, cuando clamamos a Dios con todo el corazón, Dios nos da la respuesta. Dios conoce cada una de nuestras necesidades y las suple porque Él es misericordioso. Así que Bartimeo estaba junto al camino pidiendo misericordia. Y este hombre no estaba pidiendo ser sanado. Si ustedes notan, Bartimeo no estaba pidiendo ser sanado. No, él estaba acudiendo a la gracia y a la misericordia de Cristo para recibir de su mano una gracia inmerecida. Bartimeo había sido privado de la vista y no podía ver las obras de Jesús, pero las noticias que había recibido eran suficientes para convencerle de que Dios había cumplido su promesa y había enviado al Mesías. En cierto sentido, esto quiere decir que a nosotros nos ocurre lo mismo. Hemos oído hablar de su misericordia, hemos oído hablar de su poder, hemos oído hablar de su gracia y hemos oído hablar de su deseo de salvar a los pecadores, aunque no lo podemos ver con nuestros propios ojos, pero creemos que su misericordia es nueva cada mañana. Y dice el texto: y muchos le reprendían para que callase. Tal vez para ellos un ciego no tenía ninguna importancia. Lo cierto es que cada vez que una persona quiere acercarse a Jesús, siempre va a haber una oposición. No sé si te ha pasado, que cada vez que tú quieras acercarse a Dios, cada vez que tú quieres acercarse a Cristo, siempre va a haber oposición. A veces será el diablo quien nos querrá hacer creer que nosotros no somos importantes para Dios. Pero quiero decirte hoy en el nombre de Jesús que tú eres importante para Cristo, tú eres importante para Jesús. En otras ocasiones puede ser una persona quien nos bloquee el acceso a Cristo. Bien puede ser un amigo, quizás la amiga, la familia, quizás la sociedad, o aún algo que nos puede bloquear nuestro acceso a Cristo, aún puede ser tu trabajo. Otros nos intentarán desanimar diciéndonos: ¿para qué vas a la iglesia? Esto es muy pronto de entregar su vida a Cristo. Después, más tarde, cuando tengan otros 10 años de más. Hay muchas formas como nos quieren el diablo, las personas o el desánimo ir a que no vayamos a estar a Cristo o ir a Cristo. Así que esto nos quiere decir que Bartimeo es un ejemplo extraordinario de una voluntad firme y decidida por acercarse a Jesús. Él tenía esa decisión, él estaba firme. Él tan pronto escuchó que Jesús iba pasando, él clamó por misericordia y Dios le escuchó y Dios acudió de inmediato a él, como lo dice el verso 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Jesús escuchó la voz de Bartimeo y se conmueve ante la necesidad y decidió detener su marcha hacia Jerusalén con tal de socorrerlo. En ese momento no había nada más importante para Jesús que el ciego. Cuando cualquiera de los hijos de Dios viene delante de Dios en oración, Jesús no está demasiadamente ocupado que no pueda prestarte atención. La claman los justos,
claman los justos y el Señor los oye y lo libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de espíritu y salva a los abatidos de espíritu. Esa es una promesa que está en el Salmo 37. Así que el Señor mandó a llamar a Bartimeo y de repente veo aquí en el texto, la actitud de la gente cambió por completo. Mientras la multitud mira a Bartimeo como una molestia, Jesús lo mira con compasión. Mientras ellos estaban viendo un estorbo en el camino, Jesús estaba viendo una oportunidad para glorificar a Dios, mostrando su misericordia. Esto significa que no necesitamos un protocolo complicado para acercarnos a Jesús en oración. Jesús decidió poner su atención a una sola persona que estaba gritando por misericordia, que para el colmo era un mendigo ciego. Nuestro Señor Jesucristo es un Salvador misericordioso y compasivo que escucha los clamores desesperados que nadie más escucha. Y con esto quiero decirte algo y pon atención. Jesús nos escucha. Jesús te escucha cuando tú oras, cuando tú clamas a Dios, cuando tú buscas a Dios en la oración. Jesús nos escucha. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el socorro oportuno. Así que Jesús nos escucha. Jesús llama a Bartimeo y le dice: ten confianza, levántate. Miren, algo que veo en el texto es que hay una contradictoria grande, y esa contradictoria es la gente. Hacia un momento le estaban mandando a que callara, a que se callara, que no gritara más. Y un acto enseguida le animan a que vayan a Jesús. Recordemos, hermanos, que nada nos puede detener al llegar a Cristo. Y recordemos que nosotros somos seguidores de Cristo. Y recordemos que Jesús no vino para ser servido, Jesús vino para servir. Así que el verdadero discipulado no consiste en tratar de llegar a ser una persona de influencia, en tratar de llegar a ser una persona de prestigio. Ser discípulo de Jesús significa tener la capacidad de detenerse en Él para servir a personas como Bartimeo, personas que suelen pasar desapercibidas, personas que no podrán devolver el favor. Por eso el verso 50 nos dice lo siguiente: estamos viendo a Bartimeo, un ciego, mendigo, pobre, junto al camino. Escucha que Jesús, el Maestro, va pasando y de repente Jesús le manda a llamar. Se acerca a Jesús. Jesús le llama y tan pronto Él le llama, dice el verso 50, Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Miren, Bartimeo no tenía muchas cosas en la vida. De hecho, probablemente esa capa era la que usaba para dormir todas las noches. Era sobre esa capa que él dormía, era con esa capa que él se arropaba, y era probablemente sobre esa capa que las personas echaban sus limonas durante el día cuando pasaban junto al camino. Pero cuando Bartimeo se enteró de que Jesús lo llamaba, todo lo demás dejó de ser importante. Bartimeo no dudó ni por un momento en deshacerse de esa capa, con tal de poder llegar hasta Jesús. Así que el llamado de Jesús es lo más extraordinario que nos puede pasar en la vida. Y escúcheme bien, si tú estás viéndonos hoy, es para decirte que Jesús te está llamando a ti, al arrepentimiento de tus pecados y a la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. El texto dice: y arrojando la capa, se levantó y vino a Jesús. Esa capa ya no valía nada. Esa capa era algo secundario para Bartimeo, porque el llamado de Jesús opacó todo lo demás. Y miren, no hay ninguna cosa en este mundo por la que valga la pena que tú pierdas a Jesús. Ahora, yo no sé cuál es tu capa.
o esa capa que tú estás atesorando con tanto empeño, que te está impidiendo levantarte hoy de un salto para ir a Jesús. Porque hay algo que viene a ser como esa capa que no nos deja acercar a Jesús. Cuando Jesús me llamó, recuerdo que cuando Jesús me llamó, la capa que tuve que arrojar fue el orgullo. Y arrojé muchas capas, arrojé muchas otras cosas. Tuve que arrojar todo aquello que creía que era placentero para mi vida. Ahora, no sé para ti. Para ti esa capa puede ser una amistad. O quizás sea una mala relación sentimental. Quizás sea un vicio, quizás sea un pecado. Quizás sea la mentira. Y sabe que si Jesús te llama, eso no puede continuar más en tu corazón. Es algo que tienes que arrojar en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cuántas personas dicen, Señor, yo te entrego todo, pero por favor, mi música no? Esa música no me la quites, Señor. Yo sé que es del diablo, pero es que a mí me fascina. Y quiero decirte algo hoy en el nombre de Jesús. Es hora de arrojar la capa. Nosotros debemos arrojar la capa y librarnos de todo aquello que nos impide atender el llamamiento del Señor. Miren, Bartimeo se presentó delante del Señor tal como estaba, sucio, oliendo mal, quizás vestido de harapos, porque él tenía la convicción de que Jesús lo iba a recibir así como él estaba. Por eso hoy te digo en el nombre de Jesús, ven tal como eres. Ven tal como eres. Jesús nos va a recibir en la manera que tú te encuentres hoy día. Por eso dice Jesús, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que haga por ti, Bartimeo? ¿Qué quieres que haga por ti? Que nuestra pregunta que vamos a responder aquí, Jesús le está diciendo a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Y hoy Jesús también te hace esa pregunta a ti. ¿Qué quieres que haga por ti? Esta pregunta de Jesús demanda de Bartimeo una declaración de fe. Bartimeo responde a la pregunta del Señor. Maestro, lo que yo deseo es que tú me devuelvas la vista. Este hombre no había visto físicamente ningún milagro de Jesús. Bartimeo no había visto físicamente a ningún sordo ser sanado. Él no había visto físicamente a Jesús calmando el mar en la tempestad, pero era tal su confianza en la veracidad de lo que él había escuchado de Jesús, que Bartimeo creyó que Jesús podía hacer todo lo imposible, porque para Dios no hay nada imposible, todo es posible para nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor, por su bondad, por su misericordia, por su poder omnipotente, le dio mucho más de lo que él le pidió. Jesús le dijo, tu fe en mí te ha salvado. Vete, eres libre. Tu confianza en mí te ha salvado, Bartimeo. Y Bartimeo fue sano y salvo al mismo tiempo. Dice que al instante recobró la vista. Así que Bartimeo quería recobrar la vista, pero ¿para qué? Para estar con Jesús. Por eso quiero que no olvidemos o no debemos olvidar que siempre hay personas que se acercan a Dios solo porque están interesadas en solucionar algún problema en concreto que les atormenta en la vida, pero no porque tengan interés en Él. Y dice el texto, y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo vino a ser un seguidor de Jesús, dedicado a exaltar la gloria de Dios por encima de otra cosa. Y muchas veces en los testimonios escuchamos personas que el testimonio está centrado en su propio ego, en el ego del hombre. Es que yo he sido atracador, es que yo he sido, o mi vida pasada fue muy malvada, y todos los testimonios se enfocan en el centro del hombre. Es que yo he hecho tantos cursos de teología y de teología y siempre se van a exaltar en su ego, en el ego del hombre. Pero Bartimeo estaba consciente que él no era el protagonista
de esta historia. Lo que resalta en este pasaje es la bondad, la misericordia, la gracia y el poder de Jesús. Eso es lo que se resalta acá. Lo que se resalta en el pasaje es la bondad, la misericordia, la gracia y el poder de Jesús. Cristo es el protagonista, no Bartimeo, no es el hombre. Jesús se detuvo en el camino para hacer un milagro en la vida de este hombre. No es simplemente para abrirle los ojos, sino para transformar su corazón. Así que Bartimeo se sentía profundamente agradecido. No era ese tipo de personas que una vez que recibe algo de Dios o reciben lo que desean de Dios, ya no se acuerdan más de Él. Y dice el texto: y seguía Bartimeo a Jesús. Bartimeo había recibido la vista y con ello había ganado su libertad. Nunca más tendría que volver a mendigar. Por eso quiero recordar algo, 2 cosas que caracterizan a un verdadero discípulo: es seguir a Cristo y vivir para la gloria de Dios. Ahora, para terminar, yo te pregunto, a la luz de lo que hemos visto, si Jesús te preguntara hoy, ¿qué deseas que haga por ti? ¿Cuál sería tu respuesta? Ahora, yo quiero que con honestidad piensa un momento allí donde estés, tu sala, tu comedor, tu escritorio, quizás yendo camino a trabajo. ¿Cuál sería la petición más urgente que tú tienes para Cristo en el día de hoy? Quizás tu petición sería pedir por una enfermedad. Quizás como hijos de Dios pudiéramos pedir por la salvación de tus seres queridos, quizás tu mamá, tus primos, tus amigos. Quizás como hijos de Dios pudiéramos pedirle a Dios por la restauración de nuestro matrimonio. O quizás por un trabajo. O quizás si tienes un trabajo, por un trabajo mejor. Quizás podamos pedirle a Dios como hijos de Dios por tu economía, por las deudas. Todo esto es válido y Dios escucha nuestra oración. Ahora, pero como hijo de Dios, ¿qué tal si le pides a Jesús con urgencia, con necesidad, que te ayude a ser más como Cristo? Recordemos el pasaje de Marcos 10:45, dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Miren, el Señor estuvo dispuesto a detenerse en su camino para socorrer a este hombre llamado Bartimeo. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a detenernos de nuestra agenda y salir de nuestra zona de confort, de nuestra zona de seguridad para poder ayudar al necesitado? Y te lo digo por lo siguiente, porque Cristo es nuestro ejemplo. El Hijo de Dios vino a servir y no a ser servido. Ser discípulo de Jesús significa tener la capacidad de servir a las personas. Ahora, quiero que recordemos la pregunta inicial. ¿Qué quiere que haga por ti? Jesús le pregunta a Bartimeo, ¿qué quiere que haga por ti? Si Dios nos hiciera esa pregunta a nosotros, ¿qué contestaríamos? Yo pediría 2 cosas. Uno es que si Dios me preguntara, ¿qué quieres que haga por ti? En este momento yo pediría, no por mí, sino por la familia Villanueva. En este momento es una familia que está pasando por un momento difícil. Es una familia muy cercana a nuestra casa. Es una familia que le conocemos hace muchos años y unas horas antes de estar frente a ustedes, Dios permitió de que la mamá de estos hermanos, de estos amigos, Dios la tomara a su presencia. Y lo único que yo le pedí al Señor es que le dé fortaleza a esos corazones, que Dios les bendiga grandemente. De algo que estamos seguros como familia y como persona que guíe su vida espiritual es que esa persona está en la presencia del Señor. Así que yo lo único que pido en este momento es que Dios les dé a esta familia fortaleza y que este sea un motivo especial para que ellos cada día puedan estar más involucrados en la obra del Señor.
Muchos de ustedes conocieron de la persona de la cual estoy hablando y quiero extender de parte de nuestra iglesia local un gran abrazo para la familia Villanueva. Segundo, ¿qué quieres que haga por ti si me preguntara mi Señor hoy? Yo le pediría que más que oidores seamos hacedores de su palabra. Pero ¿qué tal si tú le pides al Señor, ayúdame a hacer una diferencia en mi iglesia? ¿Qué tal si tú y yo le pedimos al Señor, ayúdame, Señor, a ser grande en el reino de los cielos, haciéndome siervo y esclavo de todos? ¿Qué tal si le pedimos al Señor, Señor, ayúdame a ser más como tú? ¿Qué tal si tú le pides al Señor, Señor, líbrame de querer ser servido, líbrame de querer ser el centro de atención, líbrame de querer siempre hablar mal de tu iglesia? Si el Señor les preguntara qué quieres que haga por ti, ¿qué tal si tú le pides al Señor que te ayude porque estás igual que Bartimeo? Tú estás completamente ciego espiritualmente, por eso no puedes ver su gloria y hermosura. ¿Qué tal si tú le pides al Señor que te abra los ojos para poder ver a Cristo? ¿Qué tal si tú le pides al Señor que cambie tu corazón? ¿Qué tal si tú le pides al Señor que te dé fe y arrepentimiento para salvación? Ahora, ¿qué tal si tú haces una decisión por Cristo y decimos esta oración en voz alta juntos diciendo: Señor Jesús, hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que me concedas fe y arrepentimiento. Y te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Pido que me ayudes a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, si tú es la primera vez que quizás nos escucha, o quizás lleva tiempo viéndonos, o quizás tienes años ahí, detrás de las pantallas, quizás aún en nuestra iglesia local, y si has hecho esta oración creyendo, yo te quiero dar la bienvenida. Quiero decirte bienvenidos. Nosotros somos una iglesia local que ama a Dios y ama a la gente. Y por eso nos encantaría conocerte, porque creemos que juntos somos mejores. Y quiero recordarte que la iglesia son los brazos de Jesús y nuestro servicio es como lideramos. Recordemos todos que estamos construyendo iglesia. Señor Dios, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, que me das estar frente a tu pueblo. Gracias por la fortaleza que le has dado a la familia Villanueva. Gracias por tu iglesia, Señor, que está aquí otra vez junto en línea, Señor. Gracias por la iglesia que presencialmente se reúne, Señor Jesús. Gracias por aquella iglesia que ha salido afuera, Señor, de las cuatro paredes y ha impactado, Señor, la ciudad, llevando fe, esperanza y amor. Gracias por ese grupo de voluntarios. Gracias por todo lo que ellos hacen. Gracias por aquellas ofrendas, Señor, que hemos recibido. Gracias porque todo lo que hemos hecho, Señor, es porque tú has colocado generosidad en esos corazones para que podamos salir al mundo, Señor, y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de aquel, Señor, que pagó por nosotros, de aquel el cual es digno, Señor, de toda gloria, honra y alabanza. Gracias, Dios, por la generosidad de tu pueblo. Gracias por la generosidad de aquellos, Señor, que no solamente vienen, sino que también dan, Señor, para dar a otros. Gracias, Señor Jesús. Y eso, Señor, es algo de mucho valor, Señor, para nuestras vidas, para nuestras almas, Señor, de poder llegar a esos hogares. No solamente, Señor, llevando, Señor, algo, Señor, un detalle, sino poderles también llevar tu bendito evangelio. Te doy gracias por las oportunidades que nos ha dado, Señor, en todo tiempo, y te rogamos, Señor, que esta semana, Señor, para todos aquellos que te escuchan, para que todos aquellos que creen en tu nombre, sea lo mejor de lo mejor. Y ayúdanos, Señor, a poder, Señor, orar y clamar, Señor, como lo dice tu palabra. Claman a mí y yo te responderé, porque ese es el Dios que tenemos nosotros, los creyentes.
un Dios bondadoso, misericordioso y compasivo, que escucha los clamores de todos aquellos que le invocan. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados, les amamos mucho. Un gran abrazo desde aquí. Nos vemos en línea de hoy en 8 e igualmente están cordialmente invitados a nuestro servicio, a nuestro campus ya directamente todos los domingos 9 de la mañana y luego salimos a trabajar todo el día en la obra del Señor, porque esto es bueno y delicioso, habitar los hermanos juntos en armonía. Un abrazo desde aquí, bendiciones a todos ustedes. I know that you will, 'cause you never fail. You direct me to paths that will prevail. Bride of Jesus Christ, you replace the